A todos los que no he entendido. Bien. A todos los que no he saludado, espero que se encuentren bien, que estén teniendo una buena semana. Ya es jueves, ya está terminando el año, así que se entiende que hay mucho cansancio ya a esta altura. Estamos en una etapa donde quizás lo único que queremos es llegar al final de año o poder tomar vacaciones, etcétera. Pero ánimo, sí, le animo ahí a que pueda seguir constante, seguir buscando al Señor y seguir también honrándole en todo lo que Él le permite vivir. Y bien, hoy día continuamos con esta serie de eventos importantes del Nuevo Testamento, que ya hemos visto varios capítulos, ya hemos pasado por los evangelios. La semana pasada vimos el capítulo 14 del Evangelio de Juan, y hoy día vamos a estar en el capítulo 15, ya no en el 17, sino en el 15, donde vamos a estar viendo esta parábola acerca de que Jesús dijo que Él era la vid verdadera. De ahí vamos a estar viendo todo lo que esto significa, todo lo que esto implica y cómo debería impactar también en nuestra vida. Pero antes, le voy a invitar a que pueda orar por lo que va a ser este tiempo, y ahí que pueda cerrar sus ojos y pedirle simplemente al Señor que Él hable a su vida, que Él le enseñe, le corrija, que Él estimule su vida para que cada uno de nosotros pueda crecer en su gracia, en su conocimiento, pero también que podamos seguir apuntando a lo que realmente vale la pena, ¿sí? Que es la eternidad, que es poder vivir para Él. Así que le invito allí ahora. Querido Señor, te doy muchas gracias primeramente por un día más de vida. Gracias por renovar nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por permitir reunirnos, Señor, a pesar de que sea a la distancia. Podemos, Señor, aún así ser de bendición unos a otros. Podemos, Señor, escuchar tu palabra. Podemos seguir creciendo. Y queremos, Señor, en este tiempo que tú hables a cada uno de nosotros. Si confiamos y creemos que tu palabra es viva y eficaz, confiamos y creemos, Señor, que ella puede obrar en nuestra vida para tu honra y para tu gloria. Y es lo que te pido, Señor, para este momento, que realmente, Señor, sea un tiempo de edificación y podamos, Señor, también prestar atención y que tú abras nuestros corazones para estar atentos a lo que quieres hablar a nuestra vida. Dejo esto en tus manos y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Juan capítulo 15 entonces. Para poder ir resumiendo un poquito ya lo que hemos visto, simplemente mencionar que en Juan 15, ¿sí? Encontramos el último de los 7 yo soy que presenta Juan en este evangelio, ¿ya? Y desde ya le pido disculpas porque no voy a tener presentación el día de hoy, ya, así que va a tener que prestar harta atención para ir viendo los puntos principales. Pero bien, como mencionaba, hay 7 yo soy que menciona Juan en su evangelio, los cuales son los siguientes. En primer lugar, yo soy el pan de vida. En segundo lugar, yo soy la luz del mundo. En tercer lugar, yo soy la puerta de las ovejas. En cuarto lugar, yo soy el buen pastor. En quinto lugar, yo soy la resurrección y la vida. En sexto, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en último lugar, yo soy la vid verdadera, ¿ya? Y cada uno de estos yo soy son una declaración de la deidad del Señor Jesucristo, ya que esto hacen una referencia directa a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Si me acompaña ahí en su Biblia. Aquí en el contexto, Dios había llamado a Moisés para que fuera donde los israelitas, para que a través de él liberar de la esclavitud a los hebreos. Y en medio de todo eso, Moisés le dice lo siguiente a Dios. Ahí en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, cuando el Señor utiliza esta expresión de yo soy, se refiere directamente a Dios, al Jehová del Antiguo Testamento. Y esto era algo que los israelitas entendían y asimilaban muy bien. Y es por eso que muchas veces ellos tomaron piedras para tirárselas al Señor y tuvieron la intención también de matarlo.
porque él se estaba identificando como Dios mismo. Entonces, cada una de estas frases de yo soy nos muestran la deidad del Señor, pero también cada uno de estos yo soy son alegorías o parábolas que utiliza Jesús para enseñarnos una verdad espiritual. Muchas de ellas tienen relación acerca de la salvación, pero también otras tienen relación más que en la salvación, en la comunión. Y hoy día vamos a ver que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y vamos a ver todo lo que esto significa. Ahora, otro punto importante es que cada uno de los yo soy eran figuras que para los israelitas eran muy familiares y conocidas. Ya era algo que ellos entendían con mucha facilidad, porque eran parte de su cultura y prácticamente eran parte de su diario vivir. Por ejemplo, cuando él dijo yo soy la puerta de las ovejas, era una figura que ellos iban a entender de inmediato. Cuando el Señor dijo yo soy el buen pastor, también era algo que ellos asimilaban porque es parte de su cultura. Y la vid no es la excepción. Ya la uva era una fruta muy importante en la cultura hebrea. El territorio de Israel era un lugar bastante adecuado para poder cultivar la vid y poder sacar mucho provecho de ella. Pero lamentablemente, eh, muchas veces, ya, como estas figuras no son parte de nuestra cultura, y esto a veces impide que entendamos completamente lo que el Señor está enseñando. Así que eh, vamos a ver un poco después qué es esta figura de la vid y el hecho de lo que esto significa para poder también entender mejor. Ahora, entrar un poco en el contexto de Juan capítulo 15, ya vimos que desde el capítulo 13 el Señor dijo que su hora había llegado. Ya el Señor dijo claramente que su hora había llegado. Por lo tanto, desde ese momento, desde el capítulo 13 en adelante, sus discursos tienen la intención de despedirse. Pero no solamente de despedirse, sino también de preparar a sus discípulos para cuando Él ya no esté con ellos. Ya prepararlos para todo lo que iba a ser el ministerio que ellos iban a tener que realizar y la responsabilidad que Él también les iba a encomendar. El capítulo 14 termina con el Señor diciendo lo siguiente. Dice, levantaos, vamos de aquí. Sí, así termina el capítulo 14. Algunos comentaristas dicen que luego de esto, cuando el Señor dice, levántense y vámonos de aquí, dice que iban camino al huerto donde el Señor iba a ser entregado. Pero en el camino pasaron por un lugar donde había muchas viñas. Y una vez que el Señor con sus discípulos pasan por estos lugares, el Señor se toma de esto para poder enseñarles acerca de que Él es la vid verdadera. Ya el hecho de que en el territorio de Israel hubieran muchas viñas, sobre todo en ese sector donde estaba el huerto, donde iban a entregar al Señor, donde Él iba a ser arrestado, se llega a la conclusión de que camino a ese huerto pasaron por unas viñas donde el Señor se toma de eso para poder eh, utilizar esta parábola. Y bien, para poder comenzar ya y entrar desde lleno a lo que es esta parábola y a lo que es el yo soy la vid verdadera, me gustaría mostrar una imagen de lo que es la vid, ya para que usted pueda tener ahí gráficamente eh, lo que es una vid y de qué se compone. Bien, ahí en la imagen usted puede ver la vid. Allí vemos el tronco principal que está a la derecha y las ramas más delgadas que salen del tronco principal es lo que se conoce como los pámpanos. Y del pámpano brotan las hojas y también brota el ramo o el racimo de uvas. ¿Ya? Entonces, el Señor aquí va a mencionar la vid. Dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, Él es esta planta en general. ¿Sí? Sin Él, esta planta y el fruto y las ramas no existen. Pero Él también dice que su padre es el labrador. De ahí vamos a ver después cuál es la función del labrador. Pero él también dice que los discípulos son los pámpanos, es decir, estas ramas delgadas que salen del tronco principal, esos son los discípulos.
y luego va a hablar acerca del fruto, que lo vamos a ver también un poco más adelante. Pero ahí tenga esta imagen en su mente, ya para poder desarrollar lo que va a ser esta parábola. Bien. Ahí, disculpa un momentito que tuve un pequeño problema. Bien, ahí sí. Bien, y vamos a ver tres puntos principales acerca de esta parábola. En primer lugar, vamos a ver la explicación de la parábola, ya que es del versículo 1 al 5 y el versículo 7 al 10. En segundo lugar, vamos a ver la advertencia de la parábola. De ahí vamos a ver el versículo 2 y el versículo 6 puntualmente. Y en tercer lugar, vamos a ver el propósito de la parábola, que se encuentra en el versículo 11. Y de esta manera vamos a desarrollar este capítulo, ya que no lo vamos a ver todo por tema de tiempo, sino que vamos a estar centrados en lo que es eh, esta parábola puntualmente. Y bien, en primer lugar, vamos a ver la explicación de la parábola. Dice así, del versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bien, entonces, leyendo esto, entendemos lo siguiente. Jesús es la vid, el Padre es el labrador, y los creyentes somos los pámpanos. Ahora, el Señor dice en el versículo 4 lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Esta palabra se repite muchas veces en este capítulo, el hecho de permanecer, permanecer, permanecer. Y la idea de esta palabra permanecer es perseverar o mantenerse en una condición. En otras ocasiones esta palabra se traduce incluso como vivir. Por lo tanto, podemos decir que permanecer en el Señor es estar en comunión con Él, es buscar constantemente al Señor y estar en completamente dependencia de Él. Ahora, este verbo es muy interesante, es un imperativo. Ya este verbo no es una opción que tenemos que considerar. El hecho de estar en comunión con el Señor no es una opción a considerar, sino más bien es una relación que debemos buscar. El hecho de poder entender que estar en una relación con el Señor, estar reconciliado con Él, poder entrar confiadamente al trono de la gracia, eso es un privilegio y eso debería llevarnos a buscar constantemente de Él. Y cuando Juan dice permanecer, Él se refiere a esto, a poder estar constantemente en comunión con Él. Por lo tanto, lo primero que vemos es que el Señor dice permanecer en mí y yo en vosotros. Y lo dice en imperativo, ¿sí? Es un mandamiento, porque Él entiende la importancia que cada uno de nosotros podamos estar en constante comunión con Él. En el mismo versículo 4 dice lo siguiente: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí el Señor utiliza la figura de esta parábola para hacer una comparación. Así como el pámpano no puede dar fruto si está separado de la vid, de la misma forma el creyente no puede dar fruto si no está en comunión con el Señor. Y es que pensémoslo de esta forma: si una de estas ramas es cortada del tronco principal, ya no puede dar más fruto porque ya no tiene más vida. Y de la misma forma, el creyente cuando no está en comunión con el Señor, no puede dar fruto, no puede dar fruto.
Y aquí es necesario poder examinar nuestras vidas y preguntarnos qué tan autosuficientes somos en las distintas áreas de nuestra vida. Qué tan independientes somos del Señor al momento de tomar decisiones. El Señor dijo, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Y querido, nosotros somos los pámpanos. Si no buscamos al Señor en nuestra vida, es imposible que llevemos fruto. Y lo único que demostramos es ser autosuficientes. Es de alguna manera decir, necesito solamente a Dios en algunas áreas de mi vida, no necesito permanecer en Él siempre. Y eso es un error tremendo, porque el Señor dice, permaneced en mí. Y querido, la voluntad de Dios es que demos fruto que le glorifique, porque el fruto beneficia a otras personas y el fruto visiblemente refleja una buena salud espiritual. Ya cuando vemos los diferentes árboles frutales, ya sea un manzano, un naranjo, etc., el fruto es un beneficio para las personas que toman de él, pero al mismo tiempo las frutas son un reflejo de que ese árbol tiene una buena salud, es decir, tiene un buen crecimiento, está en buenas condiciones y está dando buen fruto. De la misma forma, cuando en nuestra vida hacemos, decimos cosas que realmente honran y glorifican al Señor, hay personas que se benefician de esto, y esto refleja una buena salud espiritual. Y mira, el versículo 8 dice lo siguiente, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y queridos, si queremos glorificar a Dios, es necesario que haya frutos en nuestra vida. Y la única manera de hacerlo es permanecer en la vida, es decir, estar constantemente en comunión con el Señor, permanecer en Él. Como dije, la voluntad de Dios es que demos fruto que le glorifique. Aquí el Señor es claro. Volviendo un poquito ahí al versículo 5, el Señor dijo lo siguiente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y este es como el pasaje central de lo que es esta parábola, porque encierra esta idea de que el Señor es la vid, nosotros los pámpanos, el que permanece en él, y como él así también permanece en nosotros, este lleva mucho fruto, porque separados de él nada podemos hacer. Y aquí me gustaría tomarme de esta última frase, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando vemos a nuestro alrededor personas que quizás no creen en Dios o que no están permaneciendo en el Señor y hacen cosas y hacen muchas cosas, ¿cómo interpretamos entonces esto? De que separados de Él nada se puede hacer. Bueno, el pasaje dice que separado de Él no podemos dar fruto y no podemos hacer absolutamente nada que le glorifique. Y mire, aquí es súper importante pensar en lo siguiente. Parafraseando un poco, hay una frase que me gusta mucho que dice, no hay mayor fracaso que en ser exitoso en cosas que no tienen valor eterno. Y sabe, hay muchas personas que separados del Señor hacen muchas cosas, pero no son cosas que le honran y que le glorifican. Y sabe, en eso hay un fracaso, porque el verdadero éxito es en poder triunfar en las cosas que tienen un valor eterno. Y queridos, separados del Señor, no podemos hacer absolutamente nada que tenga un impacto en nuestra sociedad que le glorifique a Él. El Señor es claro, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y si yo le pregunto a usted, si quiere glorificar a Dios, ¿cuál sería su respuesta? Que sí, me imagino, ¿cierto? Y la única opción, la única forma de poder hacerlo es permaneciendo en Él. Estando separados de Él, es completamente imposible. Ahora la pregunta es esta, ¿cómo permanecer en el Señor? ¿Ya? Porque si es la palabra que más se repite y es la idea central de esta parábola, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos en constante comunión con Él? Y bueno, aquí lo esencial es la palabra y la oración. Mira, el versículo 3 dice lo siguiente,
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La única manera de poder estar constantemente en comunión con el Señor y permanecer en Él es la palabra y es la oración. Y aquí es súper importante preguntarnos, ¿cuánto estoy buscando de la palabra en mi diario vivir? ¿Cuánto anhelo día a día buscar el consejo de Dios, escudriñar en las Escrituras, poder anhelar que el Señor hable a mi vida? Porque ciertamente, si esto no es así, entonces no estoy permaneciendo en Él. Y si no estoy permaneciendo en Él, entonces tampoco estoy llevando fruto. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cuánto tiempo en el día usted dedica un tiempo simplemente para orar? ¿Tiene usted una lista de oración? ¿Cómo usted ora? ¿Con qué actitud ora? ¿Ora con humildad? ¿Ora confiando en el Señor? La única manera de estar constantemente en comunión con Él son estos dos elementos que son parte de la armadura del creyente, es parte de la armadura de Dios con la que día a día nos tenemos que vestir, la palabra y la oración. Querido, muchas veces pensamos que estas son cosas básicas, pero esto es lo esencial, es lo que va a sostener nuestra vida devocional. Por lo tanto, es necesario hacernos la pregunta, ¿cómo está nuestra lectura bíblica? ¿Cómo está nuestro tiempo devocional? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Porque esto va a responder su pregunta de si está permaneciendo en Él o no. Mire, cuando permanecemos en la palabra y buscamos al Señor a través de la oración, damos fruto y andamos como Él anduvo. En primera de Juan 2:6, un pasaje muy conocido, dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y es que cuando permanecemos en Él, nuestro estilo de vida va a reflejar precisamente el carácter de Cristo y vamos a dar fruto que le glorifique. Y mire, parte del fruto que damos es el amor de Dios que manifestamos también hacia otras personas. El versículo 9 al 10 dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permaneced en mi amor. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Por lo tanto, esta también es un área que examinándola nos ayuda a saber si estamos permaneciendo en el Señor o si estamos dando fruto. Estamos amando a las personas que nos rodean, pero no de cualquier forma, sino como el Señor también nos ama a nosotros. Esta es una clara evidencia de que estamos permaneciendo en el Señor y estamos dando fruto. Así que examinemos también esta área. En segundo lugar, la advertencia de la parábola. ¿Sí? Acabamos de ver la explicación de la parábola. Ahora vamos a ver la advertencia de la parábola. El versículo 2, la primera parte dice lo siguiente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay diferentes posiciones acerca del pámpano que no lleva fruto. Algunos dicen que se refiere a aquellas personas que dicen ser creyentes, pero que en realidad jamás han puesto su fe en Jesús. Ya, esa es una postura. Otras personas dicen que son creyentes que pierden su salvación. Ya, esa es otra postura, pero esta la descartamos inmediato porque es una enseñanza que va en contra de lo que enseña la Biblia. Sabemos que el verdadero creyente jamás pierde su salvación. Ahí en Romanos 8 dice que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Y aquí mismo en Juan 5, el Señor dijo lo siguiente, en el versículo 24, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya entonces esta postura de que se refiere a creyentes que pierden su salvación, descartada. Pero también hay otra postura que dice que se refiere a creyentes que están desanimados en su vida espiritual, alejados de Dios
y que no están manifestando el fruto del Espíritu en sus vidas. Ahora, tenemos estas dos posturas. Una dice que son personas que dicen ser creyentes, pero en realidad no lo son, y la otra dice que son creyentes que están desanimados en su vida espiritual y que se encuentran alejados de la comunión con Dios. Ahora, como vimos al principio, esta parábola habla acerca de la comunión de creyentes con el Señor. En ningún momento en la parábola se refiere o habla acerca de no creyentes o inconversos. De hecho, el Señor dice en este versículo, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahora fíjese en eso, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y nos hacemos la siguiente pregunta, ¿se puede estar en Cristo y no ser creyente? No, ¿cierto? Es imposible. Este pámpano está en Cristo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ya, entonces, este pámpano está en Cristo, pero el problema es que no está dando fruto. Entonces, asumimos que se está refiriendo a un creyente que se encuentra alejado de la comunión con el Señor, que está pasando por un momento de desánimo, pero es un creyente. Pero mire, el versículo dice que también el labrador, es decir, el padre, dice, lo quitará. Ahora, ¿a qué se refiere a esto? ¿A qué se refiere que el padre lo quitará? Ahora, el verbo en griego puede traducirse de dos maneras. Ya, por un lado puede traducirse precisamente como cortar, ya como está traducido aquí. Y en este caso se estaría refiriendo a la disciplina que ejerce Dios sobre algunos cristianos que han dejado de dar fruto en su vida. Y por otro lado, este verbo podría traducirse como tomar o levantar, ¿ya? Y en este caso, la idea sería que el Padre, el cual es el labrador, anima y ayuda al creyente sin fruto, esperando que así responda y comience a dar fruto. Ahora, ¿con cuál de las dos ideas nos quedamos? ¿Cuál prefiere usted? Mire, en lo personal, creo que ambas. Porque Dios disciplina al creyente a tal punto de quitarle la vida si así Él lo desea. Y mire, vamos a ir primero a los Corintios para poder ver esto. Primero a los Corintios capítulo 11, vemos precisamente esto, de cómo Dios puede disciplinar a creyentes a tal punto de quitarle la vida. Y ahí en primero a los Corintios 11, versículo 30 en adelante. Dice lo siguiente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Ya? Y esto es solamente un eufemismo para decir que están muertos. Pero aquí está hablando de creyentes, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, por un lado, el Señor tiene esta autoridad de poder disciplinar si Él quiere a tal punto de quitar la vida, lamentablemente. ¿Por qué? Porque de Él es la iglesia. Él es el que da crecimiento a la iglesia. Él es el que edifica la iglesia. Por lo tanto, si Él tiene que cortar, si Él tiene que disciplinar a este punto a ciertos creyentes, Él lo va a hacer. Pero por otro lado, Dios también levanta y anima al creyente que no está pasando quizás por un buen momento. Por lo tanto, volviendo ahí a Juan capítulo 15, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ya, como conclusión tenemos que entender que por un lado, el Señor puede disciplinar, ya, y a tal punto como lo vimos recién. Pero por otro lado, tenemos que entender también que hay esperanza, que el Señor ofrece ánimo, consuelo y auxilio para todo aquel que está luchando también en su vida cristiana. Por lo tanto, yo creo que debemos considerar en ambas interpretaciones, porque ambas son verdad. ¿Y esto qué debería producir en nosotros?
por un lado, temor. Si sé que el Señor tiene esta autoridad y Él puede disciplinar, ¿debería eso producir un temor en mi vida? ¿Debería eso provocar que yo quiera buscarle, que yo quiera dar fruto para poder honrarle? Porque si mi vida no está siendo para Él, entonces, ¿cómo me hago llamar cristiano si no permanezco en Cristo? Pero por otro lado, si usted quizá no está pasando por un buen momento anímico en su vida espiritual, si usted siente que no está dando fruto, el Señor es un refugio, el Señor ofrece consuelo. Por lo tanto, yo le animo a buscarle, yo le animo también a refugiarse en la iglesia, donde nos podemos considerar también unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y bien, el versículo 6, continuando en esto de que esta parábola también tiene una advertencia, el versículo 6 dice lo siguiente: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ya está nuevamente, se repite esta idea de que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Pero luego dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta de esta última parte del versículo. Los echan en el fuego y arden. ¿A qué se refiere aquí el Señor cuando menciona esto? Y mire, esto es una referencia directa a lo que va a ser el tribunal de Cristo. Ya que el cristiano que no permanece en Cristo no puede dar fruto que glorifica a Dios, bueno, por lo tanto, sus obras van a ser quemadas ante el tribunal de Cristo, aunque él sí va a ser salvo. Mire, para poder entender esto mejor, acompáñeme ya primero a los Corintios 3, vamos a leer del 11 al 15. Bien, primero a los Corintios capítulo 3, capítulo 3, versículo 11 al 15 dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces aquí cuando el Señor dice que los echan en el fuego y arden, está haciendo una referencia a las obras de estos creyentes que no producen fruto, que en el momento en que estén delante del Señor no van a tener ninguna obra que cuando pase por fuego va a permanecer, porque no ofrecieron, o más bien no dieron ningún fruto que glorificaba al Señor. Ahora nuevamente yo le hago la pregunta: ¿qué produce esta advertencia en nuestra vida? El hecho de saber que un día vamos a estar delante del Señor y que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, y que solamente que lo que hicimos para el Señor y lo que es considerado como un fruto de gloria va a permanecer. ¿Cuántas de esas cosas usted ha hecho hasta este momento en su vida? ¿De cuántas de las cosas que usted ha hecho en su vida puede decir, esto lo hice para el Señor, yo sé que esto va a permanecer cuando esté delante de Él en el tribunal de Cristo? Puede ser que quizás usted tenga ahí la incertidumbre o esté dudando y diga, la verdad es que creo que no he hecho nada. Bueno, hoy es el día quizás de poder decirle, Señor, ayúdame a permanecer en ti para poder dar fruto que te glorifique, y que el día que yo esté delante tuyo, mis obras permanezcan, pero que no permanezcan porque hice cosas según mis capacidades o hice cosas para mi gloria, sino porque usted hizo cosas que glorificaban al Señor. Esas obras son las que van a permanecer y en la que, según el versículo, van a tener también recompensa. Y bien, ya para ir terminando, hemos visto la explicación, perdón, hemos visto la explicación de la parábola,
el propósito de la parábola, perdón, no, hemos visto la explicación de la parábola, la advertencia de la parábola, y ahora, por último, para terminar, vamos a ver el propósito de la parábola, ya la cual se encuentra allí en el último versículo, que es en Juan 15:11. Bien, y ahí el Señor dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí el Señor textualmente nos dice cuál es el fin, cuál es el propósito de la enseñanza que Él viene explicando. Y es textual, dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Y querido hermano, la verdad es que aquí no hay mucho que explicar, es bastante claro. Solamente decir que cuando permanecemos en Cristo, el gozo del Señor está en nosotros, porque es una de las virtudes que disfruta el creyente cuando manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando se habla del fruto del Espíritu, se habla del amor, de la fe, la paciencia, pero también una de esas virtudes es el gozo, porque cuando permanecemos en el Señor, realmente podemos disfrutar de ese gozo. Pero mire, también el apóstol Juan, en la primera carta que él escribe, él dice exactamente lo mismo. Ahí se me acompaña primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Bien, ahí Juan presenta también el propósito de su carta, o uno de los propósitos, porque también menciona varios. Pero uno de ellos es el del versículo 4 que dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y la palabra cumplido, tanto en Juan 15 como aquí en Primera de Juan, tiene la idea de que sea plenamente llenado o que sea absolutamente completo. Por lo tanto, Juan está diciendo, el propósito por el cual les escribo esto es para que su gozo sea completo. Y aquí Juan viene hablando acerca de la comunión. Ya, entonces se relaciona directamente con lo que el Señor dice en Juan 15. El hecho de que permanecemos en Él, esto va a producir también gozo en nuestra vida. Y querido hermano, cuando permanecemos en Jesús, realmente hay gozo en nosotros. Y también cuando vemos a otros creyentes que permanecen en el Señor, esto también produce gozo en nuestras vidas. El apóstol Juan, en su tercera carta, él dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ya, por lo tanto, solamente para concluir, hemos visto la parábola del Señor Jesús cuando Él dijo: yo soy la vid verdadera. Y aquí el énfasis es que debemos permanecer en Él. Debemos estar constantemente en comunión con Él si queremos dar fruto. La pregunta es la siguiente, hermano: ¿usted en este momento está dando fruto que glorifica al Señor? ¿Usted está permaneciendo en Él? ¿Está constantemente en comunión con Él? ¿Usted puede decir que disfruta del gozo que hay en una relación con Él? Si no es así, hermano, yo le invito a que hoy día pueda orar al Señor y pueda decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir una vida que te glorifique. Ayúdame a ser exitoso en cosas que realmente valen la pena. Porque separados del Señor no podemos hacer nada que le honre, nada que le glorifique. Así que bien, vamos a orar para terminar. Querido Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas y gracias también, Señor, porque ellas nos confrontan. Padre amado, te pido, Señor, que cada uno de nosotros realmente anhele poder permanecer en ti, entendiendo, Señor, que es un mandamiento de parte tuya, pero también entendiendo que es un privilegio, que como hijos podemos disfrutar de una relación contigo. Pero también, Señor, ayúdanos a considerar el hecho, Señor, de que tú tienes toda la autoridad para disciplinar, tienes toda la autoridad, Señor, para quitar la vida como muestra tu palabra,
con el propósito, Señor, de cuidar de tu iglesia y que ella siga siendo edificada. Y oramos, Señor, para que esto realmente produzca un temor en nosotros y nos lleve, Señor, a considerar también que un día vamos a estar delante tuyo. Y realmente, Señor, queremos anhelar, Señor, hacer cosas que van a permanecer en ese día. Pero también oro, Padre, para que día a día podamos, Señor, experimentar este gozo que tú ofreces, Señor, a través de permanecer en ti. Te agradezco, Señor, una vez más y dejo, Señor, nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.